Hoy tenemos la suerte de tener, como sabéis, a Víctor Moreno Velasco. La verdad que es un placer para el colegio porque siempre que se le propone cualquier cosa está muy dispuesto. Fue un atraco en este caso de Roberto, de la sección, y accedió desde el principio. ¿Qué os puedo contar de Víctor? Pues Víctor es doctor en Derecho de Familia, actualmente es magistrado en el Juzgado Mercantil número 1 de Málaga, es académico de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada, hace meditación, Zen, eso es importante que lo sepáis, y es gaditano de nacimiento y motrileño de adopción. Ahí lo dejo. O sea, la mezcla puede ser explosiva, no sé si le saldrá más gaditano que el motrileño, vosotros diréis al final. Y nos va a deleitar con una exposición sobre la negociación para abogados que sin duda nos va a servir sobre todo para nuestro ejercicio. Con lo cual, Víctor, todo tuyo. Muchísimas gracias. Lo de motrileño viene por el ayudar a la gente. Yo creo que este hombre que ve con motril es un chiste. Me gusta imitar a los motrileños y por eso yo sé de dónde viene además. Bueno, yo soy malagueño de adopción, eso sí es cierto, gaditano de nacimiento, de padre cordobés y de abuelo jerezano, es decir, andaluz necesariamente andaluz. Cuando Roberto no fue un atraco, Roberto no me atraca, Roberto dulcemente me sugiere. Y bueno, fue al final que me dijo, habla de lo que quieras. Y en principio iba a hablar sobre los efectos de la meditación Zen en el abogado, pero entendí que requería un proceso previo de 3 o 4 años de práctica para poder entender de qué iba a hablar. Si no iba a decir de que ha fumado este juez, yo quiero fumar lo mismo. Y entonces decidí hablar de la negociación para abogados. Yo me voy a levantar porque esto es mucho más dinámico cuando se trabaja desde arriba. Vamos, la negociación para abogados, voy a plantear varias cosas, que es la negociación, lo más importante, el método. Es decir, yo lo que voy a proponeros es un método ordenado, porque todos hemos negociado, pero voy a dar un método ordenado. Los estilos negociadores que suele haber, tanto para poder trabajar con ellos como para entender cómo negocia la otra parte, que es fundamental. La negociación como proceso comunicativo, que siempre lo olvidamos, al final es una relación humana, y como relación humana, al margen de las energías que pueda haber entre uno y otro, la forma de expresarse o la forma de no expresarse es fundamental en un proceso negociador. Y la planificación comunicativa es algo que hay que ver ex ante, sin perjuicio de que haya que controlar emocionalmente muchas cuestiones, pero es bueno llevar ya previamente preparado cómo es la otra parte. Luego hablar un poquito de la fase de negociación, preparación, encuentro, debate y cierre, para que sepamos dónde estamos. Porque muchas veces yo cuando observo negociaciones, desde que se sientan, están negociando, están ya haciendo debate. Eso es un error. Ahora explicaré por qué es un error. Porque nos priva de nuestra capacidad de control del proceso negociador y de la información, que es fundamental. Ahora lo vemos. La negociación la podemos enmarcar dentro de las Alternative Dispute Resolution, que son mediación, arbitraje y negociación, eso ya lo sabéis todos. Por definirlo, la negociación es una actividad en la que dos partes cuyos intereses son en parte complementarios y en parte opuestos, siempre hay un interés complementario, si no hay que buscarlo, tratan de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de una y otra parte, al tiempo que facilita la realización de negociaciones en el futuro. Esto de las negociaciones en el futuro se da mucho en la empresa, pero también es importante con los abogados, porque nosotros creemos que cuando terminamos una negociación podemos destrozar una relación personal, pero probablemente, hoy me decían en el desayuno, el karma existe. Claro, llamémosle karma o llamémosle que ya me conocen, que es una de las fases de la preparación, es conocer al otro abogado. Sabemos si es duro, si es fuerte, si es listo, si es tonto, si es blandito, si es... Todo eso hay que saberlo, incluido el juez también.
es un camino que lleva del enfrentamiento a la cooperación. Suena, mucha gente cuando se le plantea esto de la cooperación dice, bueno, ya, que voy a cooperar con el contrario. Sí, pero cooperación no significa ser una hermanita de la caridad y querer que la relación sea fantástica, no. Se trata, como veremos luego, de ser duro con el problema, pero blando con las personas. Al final, es un reto de saber transformar el enfrentamiento en un ejercicio de solución conjunta de problemas. Al final, el problema hay que ponerlo encima de la mesa al margen de la persona contraria. Ahora veremos un poquito ya. Como dice Fisher y Uri, que tienen el mejor libro, a mi juicio, de negociación, se llama El libro rojo de la negociación, te guste o no, eres un negociador. La negociación es un proceso vital. Y evidentemente Galbraith dice, aparte del sexo, la negociación es la más frecuente y problemática relación interpersonal. Además, ambas no son del todo independientes. ¿Por qué negociar? Pues negociamos para persuadir. Es decir, persuadir es cualquier cambio de actitud o movimiento de las personas como consecuencia de la exposición a una comunicación o a una negociación. ¿Y por qué estudiar negociación? Lo he adelantado un poco al principio. Porque tenemos que tener la percepción de que controlamos el proceso negociador. Así estamos mucho menos expuestos, no solamente a controlar lo nuestro, sino estamos mucho menos expuestos a las estrategias, que siempre las hay, conscientes o inconscientes, la mayoría de las veces inconscientes, porque en esto la gente no se forma, pero naturalmente, por eso, porque es un proceso humano, se utilizan muchas armas de ataque, de amenaza. Entonces, el saber qué estamos haciendo y en qué momento estamos de la negociación nos da mucho control. Y, evidentemente, súbelo un poquito, ¿no está el informático? Porque creo que hay que subirla un poquito porque falta un poco de pantalla. Un pelín nada más. Hacia arriba. Subirlo, a ver. Ahí, ya está. ¿Cuál es el objetivo? Tener un mínimo aceptable, que ahora veremos dónde está el mínimo aceptable. Y sobre todo, ¿qué ocurre si no hay acuerdo? Es decir, nosotros tenemos, os lo adelanto, una mejor alternativa a un acuerdo no negociado, un MAPAM, o un BATNA, que le llaman los americanos. Gracias. Los estilos de negociación, básicamente hay 3 estilos de negociación, que podemos subdividirlo. El duro, ganar, que es el posicional, un error. Un error porque la negociación se convierte en un zoco. De yo te doy 5, no, te doy 3,5, no, 4,5, no, 3, no, se quedan 4. Eso no es negociar. El blando, el blandito. Eso es importante saber si el contrario es un blandito, porque si es un blandito va a intentar conservar la relación, se va a sentir incómodo. Entonces, esa incomodidad, el tiempo juega a nuestro favor. Si la otra parte tiene un estilo de negociador blando, es una persona que tú en el encuentro, como veremos, percibes o lo sabes de antes, que es una persona que no le gustan los problemas, que no le gusta el conflicto, o conoces por el estudio del asunto, de los hechos, que no el abogado, sino la parte está deseando terminar, temas de familia, temas de... el saber que el otro tiene un estilo de negociador blando te va a permitir moverte en la línea de lo que llamamos el ZOPA, ¿vale? Que es la zona de un acuerdo decente, te va a permitir irte hacia las zonas de propuestas que son extremas o que son avanzadas, ¿vale? ¿Y cuál es el estilo de negociador, a mi juicio, más correcto? El Harvard Negotiation Project, que es por principios. Ahora solamente os voy a hacer un pequeño esbozo. Negociar por principios significa centrarse en el interés. Los intereses, a mí me gusta mucho la pirámide de Maslow, porque las necesidades humanas, esto está todo escrito, todo estudiado, esto es psicología. Entonces, la gente necesita seguridad, necesita bienestar económico, necesita sensación de estar en su ambiente natural, necesita reconocimiento, control sobre la vida de uno mismo y muchos otros. Bueno, necesidades fisiológicas, pero normalmente las necesidades fisiológicas en un proceso de negociación, la mayoría, porque está la sexual también, que normalmente se cumplen. Para negociar se necesita que haya necesidades insatisfechas. Esto es muy importante, porque no es infrecuente encontrarte asuntos en los que ya sabes de antemano
que no hay nada que negociar. Es decir, no hay cosa más triste, vamos a llamarla finamente, que sentarte a negociar sabiendo que la otra parte no tiene ninguna necesidad o no tiene ningún tipo de necesidad insatisfecha, que no depende de ti. Eso es cuando el MAPA, la mejor alternativa a un acuerdo no negociado, es enorme. Entonces, muchas veces interesa el pleito porque tienes alguna oportunidad que es una negociación o utilizar, que no viene en la ponencia, pero yo lo digo siempre, la técnica del pez globo, que es intentar, aunque es una forma asimétrica de poder dentro de una negociación, a veces no hay más remedio que hacerla, que es crecerte o dar la sensación de que tienes más poder de negociación del que realmente tienes. Ahí está un poco el arte del negociar. Sigue estando grande, hay que ponerlo un poquito más pequeño. ¿Por qué digo que no hay que estar en las posiciones? Porque hay que estar en los intereses. ¿Por qué? Bueno, está un poquillo... ¿Qué ha pasado? Bueno, detrás de cada postura siempre hay un interés, ¿vale? Los ejemplos de Camp David, no sé si conocéis Camp David, en el año 78, los israelíes y los egipcios pues se pelearon por la península del Sinaí. El rollo estaba en que se llevaban peleando mucho tiempo por qué trozo de la península del Sinaí se llevaban. ¿Qué ocurrió? Que llegó Jimmy Carter, se los llevó a una finquita, ahora veremos la planificación táctica, se los llevó a una finca estupenda en el campo y los colocó a cada uno en una cabaña y entonces empezó a indagar, sin que se juntaran, en principio, en cuáles eran los intereses reales, no las posiciones que tenían de te doy un trozo, no te doy un trozo, el mapa lo dividimos, no, dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre a ti? ¿Por qué estás negociando? Y entonces descubrió que el problema de los egipcios no era la península del Sinaí. Lo que pasa es que los egipcios no querían tener a los israelíes en la frontera todas las tropas. Y entonces dijeron, bueno, y tampoco querían que los israelíes utilizaran el canal. ¿Qué hicieron? Pues al final la decisión que se tomó fue, no vamos a dar la península del Sinaí, pero vamos, descubriendo el interés que hay detrás, vamos a cambiar. O sea, vamos a utilizar una posición, una propuesta que satisfaga el interés y que no sea la que estamos tratando. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a retirar las tropas de la península del Sinaí hasta la frontera del Canal de Suez. No se va a decir de quién es la península del Sinaí, o se va a mantener la misma, pero el interés que había era de seguridad. Y luego se repartió el Canal de Suez la posibilidad del uso por parte de los israelíes. Al final, es verdad que los acuerdos de Camp David fueron luego una mentira, pero desde un punto de vista negociador nos sirven para entender cómo se puede buscar el interés que hay detrás. Desde el punto de vista jurídico, hay intereses, en el caso de un inquilino y de un arrendador, hay intereses opuestos. Uno quiere subir el alquiler y otro bajarlo. Pero hay un montón de intereses compartidos. La estabilidad del alquiler, el buen estado del apartamento, la buena relación. Y luego hay divergentes. Es decir, que no entran en conflicto. No quiere saber nada de la pintura reciente a la que que quiere hacer el arrendador. Es decir, tenemos una cantidad de cuestiones, de intereses que tenemos que hurgar en una negociación para poder, en una fase posterior... ¿Qué más se ve? Bueno, el dilema del prisionero. ¿Qué es el dilema del prisionero? Para que entendáis cómo el ser humano es capaz de enfrentarse, se utilizó el dilema del prisionero, bueno, es un juego que se utilizó y básicamente lo que hace es, se detiene a dos personas que cometen un delito y entonces dice, si tú lo niegas y él lo niega, ambos son condenados a 6 meses. Ellos no saben qué es lo que pasa en la negociación, por eso es importantísimo la información, cuanta mayor información posible, ¿vale?, de la otra parte. Ellos no saben qué va a decir el otro. Y entonces dice, si tú lo niegas y yo lo niego, 6 meses. Si tú confiesas y él lo niega, somos condenados, unos condenados a 10 años y otro sale libre. Si él confiesa y tú lo niegas, él sale libre y tú eres condenado a 10 años. Y si los dos confesamos, ambos son condenados a 2 años. ¿Qué ocurre? Esto nos sirve para ver algo que luego veremos,
que son la información. Muchas veces hay zonas oscuras, zonas que no podemos controlar, siempre va a haberlas. Siempre hay alguna información que la otra parte nos oculta, intereses, pero por eso es tan importante la planificación comunicativa, por eso es tan importante el control, sobre todo en las primeras fases de la negociación. Como os decía, el Java Negotiation Project, ya lo he dicho, se trata de intentar solucionar de forma conjunta los problemas. Hasta ahí, y tiene que haber un resultado objetivo. Es decir, hay que objetivar, separar a las personas, separar lo subjetivo y tratar de centrarlo siempre al problema. Esto es como el chiste del tío que va, del gangoso, de que va a pedir un vermú y se pone delante de un espejo y empieza vermú, vermú. Y llega al bar y dice vermú y le da su vermú. Y al día siguiente quiere un café y dicen, caballero, ¿qué quiere usted? Un café. Y el tío se había preparado café y le dice, solo con leche, y dice vermú. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, en la planificación comunicativa tratas de siempre, como un boomerang, traerte el asco a tu sardina. Es siempre es una cuestión de no ceder sin perder el buen ambiente negociador. Pero eso hay que prepararlo, ¿vale? Bien. La comunicación en la negociación. Evidentemente la comunicación ¿se puede poner un poquito más pequeño? A ver, un poquito. Ahí. Evidentemente es un proceso comunicativo complejo. ¿Por qué? Bueno, está basada es en personas concretas. Hay una relevancia de las cuestiones que se están negociando normalmente y lo más importante a mi juicio, que es que no se posee toda la información. Entonces, eso es clave. Es clave, tanto en la preparación, que ahora veremos en las fases de la negociación. En la preparación de una negociación es un constante feedback. Constantemente, esto no se acaba la preparación y luego entramos al debate, sino que constantemente estamos adaptando y recogiendo información para poderla adaptar a nuestros objetivos estratégicos que nos hemos planteado de antemano. ¿Qué ocurre? Hace falta también tener la necesidad de comunicación nos da también la posibilidad de obtener la información, entender, por eso es tan importante al principio, entender la posición del otro, planificar cómo vamos comunicativamente, cómo nos vamos a comportar desde el primer momento, en función de cómo hayamos tenido porque siempre que nos sentamos a negociar tenemos una información provisional. Es decir, nosotros hemos planificado todo, ahora veréis en la fase de preparación, pero todo es provisional, ¿vale? Y luego tenemos que tener una capacidad creativa para generar opciones. Eso lo da especialmente la formación en la materia en la que se está negociando. Si no se sabe de lo que se está negociando, difícilmente podamos ampliar el queso, que le llaman los negociadores americanos. Es decir, no me quedo con la mitad, sino que lo amplío al doble y al final cada uno tenemos un queso. Pero para eso hay que saber de lo que estamos hablando. Evidentemente, las habilidades comunicativas pues implican cuestiones que se tienen o que se tienen que trabajar si no se tienen. La empatía, la capacidad de persuasión, elegir la forma verbal, es decir, no se puede entrar a una negociación de la misma forma con una persona que hayas identificado previamente como un negociador blando que con un negociador duro. El control emocional, fundamental. No puede ser un resorte que cada vez que responde, no, eso no vale en la negociación. Ese control emocional es fundamental, sobre todo al principio. Esto es lo que os decía antes, la ventana de Johari nos muestra cómo hay áreas hay un área libre, conocido por mí, conocido por los demás, un área oculta, no lo conocen los demás, pero yo sí lo conozco, un área ciega, lo conozco por mí y el otro no lo conoce, y el área desconocida. Muchas veces, en una negociación, ambas partes desconocen, o bien hechos, o bien fundamentos jurídicos, o bien una corriente jurisprudencial. Hay veces que se negocia a ciegas, porque los negociadores no se han preparado. Entonces, cuanta más
preparación tengáis en un asunto, más fácil va a ser después persuadir a la otra parte, ¿vale? El primer contacto, ya lo he dicho, es que el encuentro es fundamental. Es decir, el encuentro tiene que ser cordial, pero no ñoño. Vamos a ver, nosotros tenemos que no podemos dejar sacar como nos comportaríamos en una relación interpersonal normal, porque no estamos en una relación interpersonal normal, estamos en una negociación. La comunicación nos sirve para, que luego lo diré, para explicitar hechos, datos y propuestas, que deben ser claras, concisas, precisas y previamente estudiadas. Es decir, aquí no se puede improvisar. No se puede improvisar. Si necesitamos improvisar o vemos que se nos va de las manos, es mejor parar, irse de la mesa de negociación y volver después cuando hayamos analizado el cambio que ha habido. Es fundamental. Y es fundamental el proceso comunicativo para empujar la negociación, porque no olvidemos que una de las grandes herramientas o trampas de la negociación es hacer perder tiempo. Ahora lo veremos. Si el tiempo que tiene una negociación tiene que estar justificado con criterios objetivos. No se puede intentar prolongar la negociación, que muchas veces se hace de eso nos tenemos que dar nosotros cuenta. Tenemos que identificar, porque lo hemos preparado previamente, cuando el contrario está tomándose un tiempo para valorar una propuesta o porque necesita más información o lo que sea, o cuando está con la excusa de tonterías, luego lo veremos, está intentando ganar tiempo. Pues la semana que viene vemos tal cosa, cuando realmente es algo que se puede resolver. Eso hay unas técnicas que veremos luego al final, en las que cada estrategia de mala praxis, digamos, negociadora, tiene su contraria. Entonces, nosotros tenemos que, por eso he dicho que es un proceso de feedback, porque con el provisional que tenemos, nosotros nos sentamos a la negociación, pero durante la negociación podemos ir captando cuestiones que no nos habíamos planteado o modificar el escenario provisional que teníamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo he dicho, lo repito hasta la saciedad. Escucha empática es fundamental la escucha en negociación. Fundamental. ¿Por qué? Porque te va a dar una ventaja desde el principio. Tengas el mapán que tengas, el escenario que tú tengas o cómo de fuerte sea tu mejor alternativa a un acuerdo no negociado, siempre escuchando vas a obtener información. Y la obtención de información y el tiempo de la negociación son las dos armas que no vienen implícitas en el asunto que te ha tocado. Eso lo creas tú, ¿vale? Evidentemente, la expresión emocional debe haber una comunicación verbal y no verbal. Es verdad que hay gente, yo me callo y me salen los subtítulos, pero hay gente que es capaz hay que conocerse. Si tú sabes que se te ve, intenta disfrazarlo. No, ante una propuesta de la otra parte, no puede haber una respuesta emocional. Hay que parar, lo que llaman los budistas zen, el hueco de atención. Tenía que meter la cuña. El hueco de atención. Hay que parar y dejar que eso fluya solo. Y dejar que la otra parte se diluya, porque siempre puede haber una intencionalidad o no haberla, sencillamente que la otra parte es así, ¿vale? Como he dicho, la persuasión es cualquier cambio, es una de las herramientas que tiene la comunicación. Cuando tú persuades, haces un cambio en el mundo exterior, en la otra parte. Por eso la habilidad comunicativa no solamente sirve para exponer argumentos, para captar información a través de preguntas, como veremos, sino también en una fase posterior, la de debate, para argumentar e intentar que la otra parte mueva ficha, ¿vale? Como digo, en el proceso comunicativo hay, todos lo sabéis, hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas, hay preguntas más concretas, hay preguntas más abstractas, evidentemente, y las respuestas de la misma manera. Una de las formas que veremos después de no cargarte la negociación ante una pregunta incómoda es el boomerang. Es un poco lo que he dicho
como el estudiante de Derecho que se había estudiado los romanos y le preguntan a los visigodos, y dice, los visigodos, muy amigos de los romanos, 2 puntos. Pues esto es igual. Tú tienes que controlar el proceso de manera que siempre lo vayas trayendo. Es como un baile. Tienes que ir trayéndolo siempre de una manera. En Granada tenemos una palabra que se llama suavón. Hay que ser un poquito suavón. Es como, venga, sí, pero entonces, y te lo traes. Y otra vez, ¿vale? Bueno, es un proceso formal, ya lo he dicho. Cuando se hace una planificación, evidentemente están menos expuestos, no solamente preparar los tuyos, sino que están menos expuestos a lo que el otro haga. En la preparación, fundamental, obtención de información, la planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación comunicativa. Es decir, un poco lo que hemos hablado. ¿Cómo obtengo información? Sobre la otra parte. Situación personal y económica, fundamental. No es lo mismo un cliente que está tieso y que necesita llegar al acuerdo. Estilo del abogado, ya nos conocemos, ya os conocéis, sabéis qué tipo de abogado es. Conocimientos anteriores, de asuntos anteriores que hayas tenido, el juzgado, vamos a ser realistas. Cada uno sabe, para programar su mejor alternativa en un acuerdo no negociado, pues no es lo mismo que en un tribunal o en una jurisdicción haya un criterio unánime que no lo haya, porque siempre vas a tener un porcentaje de posibilidades de que te caiga en ese juzgado donde la resolución del conflicto te va a beneficiar. Pero claro, también están los otros juzgados donde no lo es. Por eso toda esa información hay que tenerla. Y luego, técnica estrictamente jurídica. Hay que tener muy claro, cuando uno se sienta en la mesa de negociación, tanto los hechos como las pruebas, como los fundamentos jurídicos, como la jurisprudencia. Pero, señores, esto no es un examen, que es que hay compañeros que, como se han estudiado muy bien el asunto, se sientan en la mesa de negociación y le dan una clase al contrario, que es el mayor error que se puede cometer en una negociación. Porque tú le estás dando ya, o sea, le estás dando información sin que él te dé nada a cambio. Error. Aquí tenéis que intentar, aunque sea un diálogo al principio, pues claro, si los dos estáis callados, chungo. Pero para eso están las habilidades comunicativas. Una broma y ir metiéndote. El abogado contrario, que es más extrovertido, que está más inquieto porque es más blandito, va a encontrarse incómodo en la mesa de negociación, y como se encuentra incómodo en la mesa de negociación, va a intentar que termine rápido. Eso hay que captarlo. ¿Por qué? Porque te va a cantar por soleares, te va a empezar a soltar un montón de información que a lo mejor a ti, en ese momento, te interesa replantearte. Por eso todo tiene que estar muy planificado, porque a lo mejor en la preparación tú pensabas que la otra parte tenía una prueba y explícitamente te adelanta que no la tiene, pues, o que no tiene el documento original, y entonces tú dices, aquí tengo yo una cuestión que yo no había tenido en cuenta. Si tú no paras de cascar y de soltarle, no consigues obtener esa información. Con lo cual, en la preparación es fundamental la escucha y ser como una esponja. Evidentemente, tenemos que identificar no solamente nuestra mejor alternativa no negociada, sino la suya. Es decir, ¿qué intereses hay detrás? Lo que os he dicho de Camp David. ¿Qué intereses hay detrás? Yo recuerdo, en mi época yo fui abogado y recuerdo una liquidación de gananciales en la que no se cerraba el acuerdo de un apartamento porque la mujer había cogido al marido con la amante en ese apartamento. Al final, el conocer, yo no lo sabía. Y yo, en una primera reunión de negociación, me lo comunicó la abogada. Mira, ¿qué ha pasado esto? Es que se le ha ocurrido aparecer tal día en la casa y se ha encontrado el pastel y tal y cual. Claro, ¿qué hubo que hacer? Suspender la negociación, mandar a la señora a una terapia, y cuando volvió la señora le daba igual el apartamento, le daba igual el marido, le daba igual todo. Estaba encantada de la vida, ya tenía su historia y ya hablaba en términos económicos, que era lo que habíamos transformado. Habíamos encontrado el interés y luego al final, fíjate, en la negociación lo que hubo fue, en este caso que os digo, tenía mucho interés en terminar rápido, con lo cual nos beneficiamos, porque el hecho de que ella quiera acabar rápido implica
que puedes jugar con el precio a la hora de la negociación, porque para ella es un interés la finalización rápida del asunto. Eso nos puede beneficiar mucho de cara a nuestros intereses, porque pueden ser intereses contrapuestos o pueden ser intereses complementarios. Ella quiere acabar rápido y yo quiero un mayor precio. Podemos jugar, dar una opción que una las dos, que satisfaga los dos intereses, ¿vale? Y luego los deseos y las preocupaciones. Muchas veces hay que identificar tanto los deseos y las preocupaciones de la parte como las del abogado. Muchas veces los abogados se le leen perfectamente que están preocupados con el asunto, que, mira, no hay mayor error que llegar a una mesa de negociación y decir, yo es que esto lo he cogido porque es amiga de mi prima, pero yo realmente estos temas no los llevo. Vale. Por supuesto que no te preocupes. Tienes que poner, como dice Miguel Lago, el monologuista, por supuesto, con tu sonrisa más abierta, por supuesto, yo haré todo lo posible para satisfacer tu interés. Pero es carne de cañón, ya te está exponiendo su debilidad, ¿vale? Jamás hagáis eso. Como digo, los tipos de intereses están los compatibles, una compraventa, yo quiero comprar, tú quieres vender. Opuestos, el desalojo, yo te quiero echar, me encanta la palabra lanzamiento. Los comunes pueden ser competitivos o no competitivos. No competitivos, la creación de una UTE. Todos queremos hacer una obra grande, pues hacemos una UTE. Los competitivos, a nivel empresarial, típico, en las fusiones, el nombramiento del CEO. Es decir, para que veáis que tenéis que identificar qué tipo de interés hay, y si es compatible o no lo es. Pero el interés de verdad, no la posición o la oferta que te están haciendo desde el principio. Eso es posterior, ¿vale? ¿Y qué objetivos quiero? Tengo que tener esos objetivos, pero los tengo que priorizar. Porque, ojo, si los tengo perfectamente identificados, pero no tengo una prioridad, si la cosa se pone negra, tengo que empezar por abajo, acceder, no empieces por arriba, que es tu principal interés, tuyo de tu cliente. Pero luego veremos que la negociación con el cliente muchas veces es peor que con el abogado contrario. Y luego hay el establecimiento de normas justas y equitativas. Hay veces que no se puede, que la negociación se enquista. Por ejemplo, en una compraventa sobre el precio, pues puede ser una solución someter la tasación, utilizar una norma justa o equitativa a la que ambas partes se sometan. Oye, pues vamos a hacer una tasación o vamos a encargar a un tasador que se va a nombrar de manera aleatoria para ver que nos diga una tasación, y a partir de ahí empezamos a no darle el poder al tasador, sino a partir de ahí empezamos a ver cuál puede ser el precio, es decir, intentar buscar una salida al bloqueo de la negociación, que eso suele pasar mucho, ¿vale? O esto lo vamos en temas económicos, en temas mercantiles, oye, pues vamos a hacer una auditoría externa para que nos diga si efectivamente ha habido salidas de dinero, dónde ha ido el dinero, es decir, intentar buscar esos bloqueos de negociación, buscar una salida a través de una norma justa equitativa externa. Y luego lo he puesto en rojo, que es la determinación del BADNA o del MAPAM. En inglés es Best Alternative to a Negotiation Agreement, o la mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Eso tiene que estar siempre encima de la mesa. Saber qué pasa si no cierro el acuerdo. ¿Cuál es mi mejor alternativa? Y evidentemente el cierre tiene que estar por encima de tu mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Si no, estás haciendo un desastre, ¿vale? La planificación táctica. Esto implica cómo me siento. Camp David, ¿qué hizo el presidente americano? Pues Jimmy Carter, pues se lo llevó a un sitio tranquilo, se lo llevó a unas cabañitas. En la Alhambra hay salas donde se negociaban los árabes que el agua cae muy suave. Y luego hay sitios donde cuando querían guerra los llevaban y el agua, porque los ponía nerviosos. Pues esto es lo mismo. Al final tú tienes que ver en mi despacho o en el tuyo. Yo soy partidario de que la primera reunión tiene que ser en su despacho y la última tiene que ser en el mío. Yo siempre he pensado así. ¿Por qué? Porque como uno de los objetivos de la preparación es mejorar la comunicación primera y escuchar, si yo me voy a su despacho va a estar más cómodo. Al estar más cómodo se va a sentir más seguro, y al sentirse más seguro va a pillar, a poquito que le vaya dando, va a ir soltando.
¿Y por qué es la última del mío? Porque ya veremos que siempre hay algo que apretar un poquito más, sin cambiar sustancialmente el cierre, pero siempre el estar en tu despacho te da, ya con todo el conocimiento, ya poca información te pueden sacar a ti. Porque ya habéis negociado, ya habéis hecho las posiciones, ya habéis hecho las ofertas, las habéis argumentado sobre ellas y al final es un mero cierre. Y además queda bien. ¿Dónde quedamos? Los que somos más jóvenes, hay una excusa. Porque deontológicamente hay que reunirse en el despacho del abogado más mayor. ¿Que tú eres más mayor? Bueno, voy a ir yo a tu despacho porque me coge de camino o porque... Alguna excusa que no sea voy a ir a sacarte todo lo que pueda de información. Organización. Bueno, importante lo del orden del día. Formal o informal. Ojo, vosotros tenéis que saber de lo que vais a hablar. Esto es sentarse. Ay, pues yo tengo el niño en el cole. Ah, pues yo también. Uy, ¿qué cole más tal? ¿Y no lo vas a cambiar de colegio? No, es que estás negociando. Que no estás tomándote una copa. Tienes que saber perfectamente... Normalmente es informal, pero en negociaciones grandes puede ser incluso formal. Yo en alguna negociación he mandado, oye, tal día nos reunimos para hablar, 1, esto, 2, esto, 3, esto, 4, esto. Ya está. Y ceñirte, porque eso es control de la negociación. Confidencialidad, importante. Las normas deontológicas. Hay veces que necesariamente hay que sacar cartas. Hay que exponer algún tipo de prueba que tenemos y evidentemente las normas deontológicas se deben cumplir. Pero vamos a ser un poco inteligentes, es decir, hacer constar que ese documento se ha sacado en la negociación a través de un mail. Muchas veces no es formal porque puedes quedar como, oye, adjunto te remito copia del documento del que hemos hablado esta tarde en tu despacho. ¿Por qué? Porque ese correo electrónico hace que esa prueba no se pueda aportar por la otra parte deontológicamente porque ha habido una comunicación entre abogados. No se os ocurra mandárselo al cliente, ¿vale? Evidentemente, la planificación comunicativa. Cuando sabemos lo que vamos a decir, lo más importante con diferencia después es decidir cómo. Es muy importante, y repito, la planificación comunicativa. Antes de sentarte a negociar, indagación, escucha, observación y reflexión. Siempre parar ante cualquier cuestión que se plantee en la mesa de negociación, que no haya una reacción automática, nunca. Siempre eso te debilita. Evidentemente, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Evidentemente, más y mejores preguntas, peticiones de aclaración, repitiendo, oye, me quieres decir esto, ¿no? Para dejar claro que se está hablando de eso. El uso del silencio, importantísimo, porque el uso del silencio genera una situación incómoda, especialmente si el abogado contrario es un tío sociable y tal. El silencio hace que genera una incomodidad, y como genera una incomodidad, la otra parte necesita personalmente salir de esa incomodidad. ¿Cómo lo hace? Hablando. Con lo cual ya habla. Ahora, hay que dirigirlo para que hable de lo que a nosotros nos interesa que hable. Hay que ser directo y claro, no se puede andar con, ya os digo, directo y claro, pero no me la follado, como decimos los granadinos. Es decir, hay que ser cordial. Pero, oye, tal, y lo que he dicho, solo con leche, vermú. Hay que traértelo, siempre, traértelo. Cuando se vaya, traértelo. ¿Vale? Lo que os he dicho, evitar la respuesta emocional en la medida de lo posible. Tardar en responder. La empatía, esto es fundamental. Ponerte en el lugar del otro, fundamental. En muchísimas ocasiones, el ponerte, oye, te entiendo perfectamente el problema que tú tienes con tu cliente. Cuando se negocia, por ejemplo, con abogados de banco. Oye, entiendo que tus posibilidades son limitadas. Oye, a ver qué puedes hacer, porque yo sé que tu clienta o tu cliente es de un carácter tal, pero tú no te preocupes porque eso es centrarse en el problema. Al final te colocas, de estar enfrente, te colocas junto a él y pones el problema encima de la mesa. ¿Cómo resolvemos esto? Haces tuyo el problema de él con su cliente, porque realmente lo es.
Pero eso genera una situación de empatía, no de ñoñería ni de blandiblue, sino de la otra persona empieza a sentirse cómoda resolviendo el problema contigo, al centrarnos en el problema. Los objetivos, al principio, pues lo he dicho, confidencialidad, es decir, la percepción. Al principio tenemos una hipótesis, solo tenemos una hipótesis. Cuanto mayor nos preparemos, mejor será nuestro punto de partida. El encuentro, importantísimo desde el punto de vista jurídico. Consensuar hechos. ¿De qué estamos hablando? Es decir, el problema, muchas veces parece una redundancia, pero muchas veces no se sabe ni de lo que se está negociando. Antes, cuando venía por aquí con el decano, es muy importante saber en qué estamos de acuerdo. Porque a veces el desacuerdo es una tontería. Luego, hay que tener muy claro los hechos. El objeto de la negociación. Oye, venimos a negociar esto, nada más que esto. Especialmente si se fracciona la negociación. Evidentemente, sentar las bases de una comunicación efectiva es lo que he dicho, que la otra parte nos vea como un interlocutor válido, pero no nos vea como una presa fácil. ¿Vale? La pregunta, la observación del interlocutor, en fin, sobre esto. Muy importante a la hora del encuentro es responder de forma general o abstracta. Cuando te intentan sacar información, intentar responder de una forma abstracta, que es no darle información, pero al menos le responda. Claro, evidentemente, la otra parte, si es fina, va a ir de la pregunta abstracta a la pregunta más concreta, porque está viendo que tú estás haciendo finta, ¿no? Parecen Matrix, ¿vale? Posponer, bueno, esto lo hablamos después, ¿qué te parece? Porque sabes perfectamente, porque tú te has preparado, que ese punto va a generar conflicto. Y hay otros puntos que quieres ver antes, porque sabes que es más posible el acuerdo. Si tú consigues cerrar todos los puntos, generas una presión importantísima en el último punto, porque la otra parte ya se ve con el acuerdo cerrado. Y sabe que el último punto es el más difícil, pero le generas esa inquietud, le genera esa incomodidad, con lo cual va a moverse y tú vas a quedarte donde estás. Cambiar de tema. Esto cuando negocias con tu pareja es fundamental. Claro. Cambiar de tema o directamente sentarte, levantarte de la mesa con cualquier excusa. Oye, estoy cansado, oye, esto lo podemos dejar para mañana. ¿Vale? Bien. Ni autoafirmarse, o sea, ni ser un pedante soberbio de yo tengo todo el poder, ni desaparecer, porque se ven los dos casos. Se ve el abogado que se va haciendo chiquitito conforme va empezando la negociación, chiquitito, y luego el tío que se pone, se hincha, y muchas veces solo hace falta un pequeño alfiler y hace fútbol. Pero ahí están los recursos comunicativos que hay que preparar antes. Insisto, el debate. Hay que dejar hablar. Es preferible que la otra parte proponga y tú recibas. Que la cosa, los dos estáis formados en negociación. Intentar mostrar lo que he dicho, colocarte al lado de él y decir, oye, entiendo perfectamente que para ti es importante tal cosa. Por ejemplo, en una negociación de una pensión de alimentos. Entiendo perfectamente que tu cliente se siente con el divorcio, tiene miedo de la incertidumbre económica que pueda haber, tal. El colocarte en su lugar. Es cierto, pero por otra parte mi cliente, cerciorarte de que la otra parte conozca tus intereses, por otra parte mi cliente entiende o se siente incómodo porque piensa que tu cliente no va a esforzarse lo suficiente en buscar una salida profesional y esto se va a quedar cómoda o cómoda recibiendo las pensiones. ¿Qué te parece si hacemos? ¿Qué te parece si entiendo tu interés en que el interés de fondo es que los niños tengan sufragadas sus necesidades en todos los ámbitos? Ahí está el interés. Ya hay un interés común. Ahora, posicionalmente, ¿cómo puedo satisfacerlo? Pues
¿Cuál es el interés de mi cliente? Mi cliente no quiere mantener a la otra parte. ¿Y cuál es el interés de la otra parte? Sentirse segura. Solución: no pagues pensión, coge los gastos del niño y sufrágalos directamente. Es una forma de satisfacción, no a través de una pensión de alimentos, sino a través de sufragar determinados gastos del menor. Os sorprenderíais de las veces en que haciendo cálculos se pagan más. Pero se satisface el interés, porque el interés de tu cliente no es pagar. Normalmente dice, bueno, probablemente cuando estaba casado pagaba más. El interés de tu cliente es no sentir que es utilizado, que es lo que hablamos de los intereses humanos que hay debajo. Siempre hay un interés humano debajo. Al compartir la información, importantísimo, selectiva. Hay que seleccionar lo que soltamos, tenerlo incluso preparado antes de cada reunión. Yo hoy voy a soltar esto, esto, esto y esto. Recíproca, quid pro quo. Tú me das, yo te doy. No, emocionalmente no os dejéis llevar. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras incómodo, necesitas que acabe y entonces sueltas, 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 sueltas. El tempo es fundamental. Esto es como un baile. Tú no puedes estar sonando rock and roll y bailando vals, o bailando vals y sonando rock and roll. Tienes que adaptarte un poco a cómo va la negociación, pero tiene que ser recíproco y progresivo. Tiene que, lo que os he dicho antes, jamás os sentéis en la mesa de negociación al principio soltando ya propuestas. Así de veces lo veo, así. Sentarse, pues yo he pensado que podíamos fijar los 400 euros. A tomar por culo la negociación. Claro, porque es un zoco. Ya lo hemos convertido en un zoco. Paisa, ¿cuánto me lo deja? No. Eso no es negociar, para eso no te hace falta. Para ese viaje no necesitas alforja. Lo que he dicho, claves. El poder que tú tengas negociador, el tiempo y la información. Imprescindible. Muy importante en la fase de debate o en la fase de propuesta, el abanico de opciones. Hay que generar, es como una especie, en muchas ocasiones se convierte una negociación en una lluvia de ideas. Muchas veces se empieza, por eso el abogado colaborativo no es un abogado, ay, voy a colaborar contigo, no. Vamos a poner un problema encima de la mesa y vamos a ver de qué manera lo podemos resolver de manera que se satisfaga de la mejor manera posible el interés de los dos. Es decir, estamos trabajando y generando opciones. Ahora mismo es un momento de generar opciones, no de aceptar ninguna opción. Y hay que dejarlo claro, hay que planificar comunicativamente eso. No puede entenderse, porque luego la otra parte lo puede utilizar así de veces. Yo veo abogados que muchas veces son, es que tú me has dicho en la reunión anterior. No, yo estoy haciendo una lluvia de ideas para ver qué surge, a ver qué pasa. Vamos a intentar qué se nos ocurre y luego vamos a debatirlo. Dejar claro que eso necesita un debate posterior. Pero bueno, vamos a intentar ver de qué manera podemos resolverlo. ¿Vale? Aquí es donde yo hablaba de las fuentes de poder. Las fuentes de poder pueden ser el autoritarismo, es decir, esta es típica. Esto es una fuente de poder asimétrica, es decir, no es positiva. ¿Por qué? Porque el autoritarismo genera imposición, amenaza. Esto es muy típico en las negociaciones, en que la otra parte desde el primer momento te dice, pues que sepas que tengo una sentencia del Supremo que me da la razón. Pues yo voy, mira, que si no, que voy a juicio. Eso es muy habitual. El abogado que tiene un estilo de negociación duro. Dice, mira, te he atendido por deferencia. Porque, bueno, era un compañero, sobre todo si es más mayor que tú. Te he atendido por... Venga, chaval, es la condescendencia, muy típico, lo podéis encontrar. Bueno, tú sabes que yo con los años que llevo, bueno, tú acabas de empezar, tal. Pero eso lo tienes que utilizar en su contra. Porque te está dando mucha información. Es una persona soberbia. Luego, tienes que aguantar el chaparrón del principio. Pero luego, esa amenaza se va diluyendo. Cuando vea que la amenaza no tiene efecto, puedes decir, perfecto compañero, pero bueno, vamos a charlar a ver qué se nos ocurre. Cambiarlo. No, pues yo tengo otra. No. El farol, evitarlo salvo lo que os he dicho al principio, cuando no tengáis más remedio. Cuando vuestra mejor alternativa en el acuerdo de negociación sea una mierda, y sepáis que estáis en carne de cañón. Entonces, intentar tirar un farol.
Pues yo tengo un documento que... ¿Me lo puedes dar? No, hombre, porque si luego vamos a juicio... Pero bueno, tú si quieres vamos a juicio. Pero tu cliente firmó hace 5 años un documento... Mi cliente no ha firmado nada, ¿estás seguro? Eso puede salir bien o mal. Si el cliente es olvidadizo, puede decir, joder, pues yo no sé lo que he firmado. Y entonces generas una fuente de poder que es asimétrica, pero necesaria. Ahora que te la estás jugando. Porque como el cliente lleve su carpetita con todo lo que firma y haya una buena confianza entre el abogado y el cliente, estás perdido. Porque ya no tienes credibilidad. ¿Vale? Objetivas. Lo más importante, tu mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Eso, ahí sí tienes que ir introduciéndolo durante la negociación. Tienes que ir dejando caer cuáles son tus fuentes de poder. Oye, pues, pero no hacerlo de una manera directa, por eso la planificación comunicativa es tan importante. Es que yo tengo una sentencia, no. A la hora de resolver el problema, oye, pues podemos plantearlo desde el punto de vista del Tribunal Supremo, que en una sentencia del año tal dijo que tal, oye, pues me parece que puede ser una opción. Y ahora la otra parte, si no es tonta, se le ponen las orejas como a Lobezno y dice, uff, estás introduciendo, te vas siendo consciente de que el otro sepa que tu mejor alternativa a un acuerdo no negociado es grande. Y a pesar de eso estás negociando. Eso es muy importante en la última fase de cierre. Y luego, el grado de conocimiento de las cuestiones implicadas, fundamental, es un feedback. Constantemente tienes que ir, pum, 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 no la preparación y ya dejo de prepararme, sino constantemente tienes que ir preparándote. Y luego la simétrica. Aquí es muy importante la gracia que tenga el negociador. Si tú has conseguido crear empatía, comprender los intereses de la otra parte, utilizar de forma correcta los criterios externos, tener una pericial, tal, al final generas una autoridad moral o un poder dentro de la mesa de negociación que la otra parte no lo puede obviar, porque es algo humano. Es decir, esto es como los animales. Es decir, la otra parte te tiene que ver como, no te puede ver, yo soy una espalda plateada y tú eres el monillo. No, somos dos espaldas plateadas y vamos a negociar cómo no nos matamos vivos. Pero él te tiene que reconocer como una persona peligrosa, entre comillas, es decir, o más que peligrosa, que se autoafirma, que tiene claro lo que hay y que está preparado. El debate, lo que he dicho, claridad y concisión, credibilidad, salvo que utilicemos la técnica del pez globo, tirar de la anilla, fiel a nuestra lista de intereses, para eso tenemos que tener clara cuál es nuestra lista de intereses. O sea, antes de hacer una propuesta, yo recomiendo que la fase de propuesta sea una fase independiente. No utilicéis, si podéis, si no tenéis mucha prisa, intentar una sesión para cada cuestión. Una para el encuentro, otra para un poco el debate y tal, pero para mí la fundamental es la de propuesta, porque la de propuestas tú ya vas sabiendo, ya lo que estás diciendo ya no es una lluvia de ideas, ya estás haciendo una propuesta. Tiene que ser clara y veraz, y tiene que ser... tu mano tiene que ser escritura pública, como decía mi abuelo, ¿vale? Entonces, no la puedes cambiar. Puedes matizarla, pero es tu propuesta, ¿vale? Y tienes que defenderla en la mesa de negociación, con lo cual prepárala antes para ver lo que dice. Evidentemente, por encima de nuestro mínimo. Ahora veréis la zona de posible acuerdo, que se llama ZOPA, y luego las ofertas. Yo recomiendo hacer las ofertas en la zona dura o en la zona extrema. Vamos, lo de extrema de Total Pro, como dicen los niños ahora. Pero intentar llevarlo siempre a una zona dura. Pero para hacerlo tenéis que saber cuál es vuestra zona de posible acuerdo. ¿Y cómo determináis vuestra zona de posible acuerdo? Sabiendo cuál es vuestra mejor alternativa a un acuerdo no negociado. A partir de ahí se marca la ZOPA. Ojo, todo esto es provisional, todo esto es hipotético, porque todos sabemos que en los tribunales no siempre salen las cosas, pero más o menos tenemos una idea de por dónde pueden ir los tiros. Los bloqueos. La diferencia entre bloqueo y dificultad es el grado de novedad del argumento y el tiempo de parón. Y, cuidado, se puede utilizar el bloqueo, hay una aparente paralización de la negociación. Pues que empieza a intentar hacer unas propuestas y la otra parte puede empezar a utilizar armas. Pues yo
yo es que, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy hablando con mi cliente y no lo veo claro. ¿Qué hace eso? Incremento del componente emocional. Si el negociador es bueno, va a intentar, en fases avanzadas de la negociación, mover los componentes emocionales. A través, fundamentalmente, el clásico es el cliente como excusa. Técnica de desbloqueo. Suspender antes de que deteriorar. Si vemos que a lo mejor tenemos que dejar, si tenemos margen, oye, mira, vamos a hacer una cosa, especialmente en época ahora mismo que viene el verano, oye, vamos a dejar esto ahora en verano, vamos a dejar esto aquí y en septiembre lo retomamos. Dejar aparte la cuestión, si estamos ya en la mesa de negociación, recapitular lo que llevamos, porque eso le va a dar un mensaje a la otra parte de todo lo que está ganando con la negociación y todo lo que ha invertido en la negociación, porque a la gente no le gusta perder. Esto es como un mal matrimonio. A la gente dice, es que llevo 10 años casado ya, pero ¿vas a aguantar otros 10 años? ¿Y cómo voy a perder 10 años? Pues ¿cómo vas a perder otros 10? Pero la sensación psicológica es, ¿cómo voy a dejar? Defiende a capa y espada lo que parece como una inversión. Claro, psicológicamente, en la mesa de negociación, la otra parte, si tú recapitulas, le vas diciendo, oye, pues habíamos quedado entonces en que tu cliente tal, me genera un convenio regulador. Pues hemos quedado en que la pensión compensatoria tal, en que la pensión alimenticia tal, en que la atribución del uso va a ser durante 6 meses, tal. Oye, ¿no te parece que merece la pena que lleguemos a un acuerdo sobre la extinción del condominio tal? Oye, ¿y si? ¿Qué te parece si lo sometemos a una pericial? ¿Qué te parece? O te levantas de la mesa y sustituyes a los negociadores. Eso en alguna ocasión es interesante. ¿Cuándo? Cuando a lo mejor el proceso negociador no ha ido tan bien como quisiéramos y ha habido mal rollo. Y hay gente, como en todos los lados, hay gente que no, energéticamente no se soporta. No sabe por qué, pero a mí es que este tío me cae mal. Y tú eres consciente de que eso está afectando a la negociación. O que se junten 2 hombres o 2 mujeres que no se aguantan. Y tú dices, mira, si sustituyendo al negociador creo un ambiente distinto, ante un bloqueo, una buena forma de desbloquear. Pero no vais como en Jaén, que se negocia en función del número de abogados. Si tú llevas 2, yo llevo 3. Aunque sea el vecino del quinto, que le he puesto una corbata para que vaya allí sentado. Sí, es un clásico. Las concesiones, el momento adecuado y a cambio de algo. Siempre quid pro quo, de información y de concesiones. Aquí no se pueden dar cosas sin recibir a cambio algo. Nunca, jamás. Táctica engañosa, hay un montón. Pequeñas concesiones que van, bueno, entonces vamos a... Los gastos los asumes tú, ¿no? Y tal. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? No cerrar el acuerdo hasta que se haya terminado todo. Porque si nos sentamos a la mesa de negociación y a la hora de hacer las propuestas vamos aceptando, pues en la negociación anterior acepté que la pensión era de 400 euros. Y ahora me dice, ya, pero se sienta otra vez en la mesa de negociación y te dice, bueno, pero entonces los gastos de comedor también a medias, ¿no? Y tú ya cerras los 400 euros. No. El momento del cierre es un momento concreto. Y hay que esperar a ese momento concreto para cerrarlo todo. Evitar esta táctica engañosa que es muy habitual. Ir sacándote concesiones para que al final diga, joder, es que sumando todas, es que le he dado todo lo que quería. Hay gente muy hábil para eso. Concesiones que realmente no tenemos interés. Eso es de genio. O sea, el disfrazar de concesión algo que tú ibas a dar de todas las maneras, saber hacer eso es de genio. Y hay gente que lo hace muy bien. Usarlo. Si tú sabes que tu cliente le da exactamente lo mismo, el uso de la vivienda familiar, porque se va a comprar un casoplón que ya ha visto con su pareja nueva, no lo digas. No digas, si a mí no me importa la atribución del uso, quédatelo porque yo, claro, si se va a comprar un apartamento... No. Oye, pues mira, yo a cambio de bajar la pensión alimenticia a 250 euros, te doy el uso de la vivienda familiar. Para la otra parte, lo que hablamos de la ventana de Johari, desconoce un dato fundamental, que es que tu cliente se la trae al pairo la vivienda familiar. No quiere vivir ahí, pero eso no lo sabe.
Si tú eres un boca chancla y lo sueltas desde el minuto 1, ya la has liado. Desinterés, eso es un clásico. Bueno, yo creo que ya... Yo voy a pleito, porque a mí es que esto no me interesa, a mí esto me está desgastando. ¿Qué hay de hacer? Callarte. El silencio, bueno. Y volver, otra vez. Bueno, pero en cualquier caso, recapitular. Es una buena estrategia ante el desinterés. Las propuestas caóticas, esto es típico cuando se quiere ganar tiempo. Esto que vamos a hacer en mitad de la negociación, caso real. La casa no va a haber un prediviso. Hemos pensado que se va a hacer una donación para que los hijos tengan la casa, ya al final de la negociación. Pues, ¿te parece si nos quedamos dentro de un mes y me dices? No. Esa es la respuesta. No se va a negociar eso. No está en la mesa de negociación y no necesito tiempo para pensarlo, ni para hablarlo con mi cliente. Oye, es que necesito hablar con mi cliente este tema, porque tal, ¿nos vemos dentro de 2 meses? Ah, pensaba que era un interlocutor válido. No me importa, si quieres me voy a tomar un café y lo llamas por teléfono. No, es que no está ahora atento. Bueno, pues si te parece mañana, te mando un mail. Es decir, no dejar que la otra parte, bajo el parapeto de algo que tienes que pensar, porque eso se hace planteándote una propuesta absurda. Siempre una propuesta absurda. ¿Vale? Crear ambiente emocional. Esto con los blanditos es fantástico. El gancho de crear tal ambiente de buen rollo que al final, bueno, entonces tú pagas los gastos, ¿no? Venga, y nos tomamos una copilla después. No. Yo las copas me las tomo con mi amigo. Sin mal rollo. Pero es muy habitual. Venga, si esto... El clásico abogado, un poco... Todos conocemos alguno, que no es muy técnico, que es negociador, chabacano, de esto de nosotros, luego nos hacemos una comidilla. No, mira, yo me voy a comer con mi amigo y con tal, pero bueno, te agradezco el ofrecimiento, no sé, me la follar. Recomiéndame un buen sitio que iré con mi mujer y mi hijo. Es decir, intentar el poli bueno, poli malo, típico. Esto pasa mucho con la limitación de autoridad. Hay que identificarlo desde el principio. Yo lo recomiendo, antes de sentar a negociar, oye, ¿tú tienes mano, tú puedes decidir sobre todo? ¿Sobre qué no puedes decidir? ¿Sobre qué tienes que hablar con tu cliente? Desde el principio. ¿Por qué? Porque es una salida rápida para la otra parte. No, es que esto lo tengo que hablar con mi cliente. Es que mi cliente dice, yo lo haría, poli bueno, poli malo. Yo lo haría, pero mi cliente se ha reunido con el Consejo de Administración y dice que no, que la separación de la sociedad por este valor de liquidación es excesivo. ¿Vale? Pero tú no eras el que... Tú tienes posibilidad... ¿Quién es que... Si quieres tener una reunión con el CEO y intentar sentar, si es verdad, porque muchas veces es verdad, pero en esos casos yo recomiendo una reunión, que no lo recomiendo nada más que en esos casos, con el cliente, clientes con clientes y abogados. ¿Por qué? Porque así deslegitimamos e identificamos quién tiene la autoridad, quién puede decidir. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, la comunicación en el debate, muy clásico. Empezar a tirar para atrás. Oye, es que tu cliente ya en la sociedad tenemos un informe de auditoría de hace 3 años que se llevó, es que está imputado, ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se va de la sociedad y cuánto es el valor de liquidación. Central, ¿vale? ¿Voy muy mal? Regulado, ¿no? Bueno. Evidentemente, conectar, el debate, hacer preguntas, guardar silencio. En las contrapropuestas es muy importante legitimar al otro, ofrecer una posibilidad que motive al otro. Eso, si hemos preparado bien la primera fase y hemos identificado bien los intereses, sabemos moverlo. Sabemos moverlo porque sabemos cuál es su interés, pegarle ese último empujoncito. La argumentación. Es muy importante la humildad. Es muy importante la humildad. Intentar no sentar cátedra. Y en este momento ya sí es importante destapar
¿Qué ocurre si no llegamos al acuerdo? Es decir, ya conocemos, porque ya nuestro mapa no es provisional, ya lo tenemos bastante claro. Entonces es el momento de, cuando vemos que peligra la negociación, es el momento de decir detalladamente, oye, si esto llega a juicio, pues pasaría hipotéticamente esto. ¿No te parece que con todo lo que hemos... Y entonces mueve a la otra parte hacia ti? Tender puente, el cierre, importante. Es la última fase. Comparar con lo que se pierde si no se cierra, fundamental. El aplazado, esperar, dar tiempo. Muchas veces hace falta un tiempo de que la cosa vaya madurando. El pequeño movimiento, aquí si se tiene arte, típico, los gastos en la compraventa o en la operación. Esto no se pía, pero en el último momento, oye, ¿qué te parece si los gastos los asume tu cliente? Oye, que ya hemos cedido tal. Si el negociador es blandito y está deseando ya acabar porque está agotado psicológicamente, lo puedes conseguir. Diseño del acuerdo, bueno, esto en negociaciones complejas, hacer un acta o pasarlo a la formalización del compromiso, la elevación a público. Es decir, aquí todavía se pueden hacer, elegir el notario porque te interese que la redacción de la cláusula sea de tal manera. Y la negociación con el cliente. Yo hablo siempre del cliente, el consejo de sabio. No hay que convencer al cliente, hay que convencer a la suegra y al primo que está estudiando segundo de Derecho. ¿Vale? Porque esos son los que luego el señor o la señora se va... Eso en temas, sobre todo de familia y en temas más domésticos. En temas de empresa es más complicado que eso ocurra. Pero siempre hay un consejo de sabio. Identificación de servidumbre. Cuando negocias con tu cliente, en temas de familia, la nueva pareja es fundamental. O sea, te tienes que llevar muy bien con la madre y con la nueva pareja. Porque al final son las que van a decidir. Hay que identificar roles. Si es blandito... Si la madre de las clásicas de ¡ay, pues mi niño! No sé qué. Reúnete con la madre. ¿Vale? O en sociedades familiares, aunque los hijos sean los del consejo de administración, reúnete con el padre, que es el administrador honorario, y no sé qué, reúnete con el padre. ¿Vale? Lo que os he dicho, agrandar el pastel, fundamental. El camino hacia el MAPAN siempre es agrandar el pastel. Siempre es intentar buscar opciones que satisfagan los intereses y se trata de qué puedo hacer para satisfacer mi interés y el de la otra parte. Todo esto ya lo hemos apuntado. Cuando conoces el MAPAN de la otra parte, lo puedes neutralizar o minimizarlo. ¿Vale? Es lo que hablaba del alfiler. Si sabemos que la otra parte piensa que tiene un argumento estrella, muy típico en negociaciones muy técnicas, pues que yo tengo una sentencia, muy bien, llevarte a la próxima reunión 7 sentencias en sentido contrario, porque eso hace que la otra parte se sienta insegura. Cuando no la hay, cállate, no intentes echarte un farol, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de la posición, del otro. También hemos hablado de que antes de la reunión, recapitular, muy importante el feedback, siempre hay que estar constantemente haciendo feedback. Y hay unas técnicas de penetración, pero bueno, esto ya es, os recomiendo un libro de William Ury, que es Getting Past No, que es muy interesante porque Ury fue con el libro rojo de la negociación y luego hicieron un libro sobre ya un poquito más dirigido a las trampas, ¿vale? Muy importante en el proceso comunicativo preguntar por qué. Cuando se te plantea una opción, oye, ¿por qué? Sobre todo al principio, el preguntar por qué te hace que la otra parte descubra su interés, el interés que quiere satisfacer con lo que te está ofreciendo, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado un poco el escenario y que os sea útil. Gracias. Me bajo del Te queremos dar las gracias por
la ponencia de hoy, desde luego ha sido muy instructiva, yo creo que siguiendo la tónica del colegio, pues desde un punto de vista muy práctico, así que esperemos ya si eso, contar contigo, que ha sido la frase estrella de la noche. Muchísimas gracias, Víctor.